Ok, buenas noches a todos. Hoy continuamos con el módulo 2. Hoy vamos a resolver un ejercicio utilizando los diccionarios como estructura de apoyo para poder resolver el problema de una forma más eficiente. Vamos a ver cuatro versiones del mismo problema o de la misma, sí, cuatro posibles soluciones para el mismo problema, cada una un poco mejor que la otra y la idea es como llevarlos, como se dice, de la mano para que ustedes, pues, esto es lo primero que a mí se me ocurre para resolver este problema, muy bien, pero esto lo puedo mejorar un poco hacia esto, e idealmente llegar a la última solución, pero bueno, partimos de que mientras que todas son soluciones válidas y pues todas se aceptan en la práctica, pero uno siempre debe procurar crear la mejor solución o proponer la mejor solución para un problema. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio. Por favor, todos síganlo conmigo. Eh, y dice lo siguiente. Contar la cantidad de ocurrencias de cada dígito en un número de 10 cifras usando diccionarios. ¿Ok? Donde los dígitos son los números del 0 al 9. Entonces, por ejemplo, si tenemos un número como este, tenemos que ser capaces de poder decir que el 8 aparece tres veces, una, dos y tres. El 3 aparece una sola vez, el 4 aparece dos veces, el 7 aparece una vez, el 2 aparece dos veces y el 9 aparece una sola vez. Em, Si sumamos todas estas ocurrencias, obviamente nos va a dar 10 porque el número está compuesto por 10 dígitos. Si en algún caso nuestra solución, eh, la suma de las ocurrencias de nuestra solución no fuera igual a 10 o a la longitud de la cadena, tenemos algún error en la lógica de nuestro programa. ¿Y por qué les digo esto también a ustedes? Porque ustedes de ahora en adelante siempre tienen que estar pensando cómo hago qué solución voy a plantear y cómo valido que esa solución esté correcta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes les dan un número de 10 dígitos o de 10 cifras, ustedes lo pueden validar manualmente, ¿cierto? Lo que les digo, aquí lo hicimos manualmente y contamos, acá hay 6 y 4 es 10, pues todo está bien. Pero imagínense que su número no es de 10, sino es de 10.000 dígitos. ¿Ok? O no les están pidiendo que cuenten números, sino que cuenten caracteres y son la cantidad o letras, mejor dicho, y van a contar cuántas letras aparece, cuántas veces aparece cada letra en un libro, cuántas A's, cuántas B's, cuántas C's. Es exactamente la misma solución, les cuento, porque esto es un número, pero esto también pudiera ser una cadena, e igualito, así como contamos cuántas veces aparece cada número, cada dígito, podemos contar cuántas veces aparece cada letra. ¿Ok? Entonces, lo que les digo, ustedes tienen que poder plantear su solución, ir pensando cómo la validan y a partir de ahí la prueban y después ya ustedes pueden resolver problemas más grandes. ¿Ok? Entonces, este es el problema. Y nos están diciendo específicamente que debemos utilizar diccionarios. ¿Ok? Es algo similar a lo del proyecto 2 que también se les está pidiendo que utilicen diccionarios. Entonces, algunas pistas para la solución. Usa un diccionario en el cual las llaves sean los dígitos del 0 al 9 y los valores sean las ocurrencias de cada dígito en el número de 10 cifras. ¿Ok? Entonces, ok, esa pista casi que nos dice todo lo que tenemos que hacer, casi. Nos están diciendo que el uso específico que le vamos a dar a los diccionarios es para poder apoyarnos en él para tener múltiples contadores, un contador por cada dígito
Sí, en el caso en el que todos los dígitos aparezcan, aunque sea una vez, ustedes van a tener 10 llaves. Si el número está compuesto por el mismo dígito repetido 10 veces, van a tener una sola llave. Y todos los dígitos van a ser las llaves y el valor van a ser las ocurrencias de dicho dígito en el número. ¿Ok? Y tenemos que ir extrayendo dígito a dígito para ir acumulando las ocurrencias en el diccionario. Entonces, ¿cómo extraemos dígitos de números? Eso ustedes ya lo deben saber. ¿Cómo extraemos un dígito de un número? ¿O cómo extraemos el último dígito de un número? ¿Alguien se acuerda? Es algo que hemos utilizado varias veces en el transcurso del curso. Hemos resuelto varios problemas extrayendo el último dígito de un número. Lo hacemos a través con la operación módulo, muchachos. Aplicamos módulo 10 del número, eso nos da el último dígito y después lo dividimos entre 10 y eso recorta o elimina el último dígito. Lo dividimos entre 10 con una división entera. Profe, ¿y si fueron, digamos, una cifra más larga, como de 10.000? Ok. Eh, ya te voy a responder tu pregunta, te voy a hacer una pregunta antes. Todavía no hemos visto esta solución y me estás preguntando qué pasa si es un número de 10.000, entonces me surge curiosidad, eh, como que qué esperas que hagamos acá que sería distinto para un número de 10.000, de diez No, mil la verdad, dígitos. no sé. No, no, pero no te preocupes, quédate conmigo. O sea, si este algoritmo lo vamos a hacer para 10 dígitos, ¿ok? Obviamente no lo podemos hacer igual para 10.000 dígitos. Y ya les voy a explicar por qué. Y ahora sí voy a responder tu pregunta. Con 10.000 dígitos uno utiliza ciclos, operaciones, instrucciones que nos permitan tener ciclos como los for in, o que son los loops o los while, ¿ok? Pero entonces igual me surge curiosidad por qué crees que esta solución iba a servir para 10.000. Ah, ok, o sea, son ejercicios básicamente totalmente diferentes con la solución, o sea, se manejan de diferente manera. No, se maneja de la misma manera, simplemente que la solución que vamos a plantear acá la vamos a repetir 10 veces porque conocemos que el dígito tiene 10 dígitos, pero si el número fuera de 10.000 cifras, no lo podemos repetir 10.000 veces, sino lo que hacemos es un ciclo, que es una instrucción que vamos a conocer en el módulo 3. Pero precisamente ese era mi punto. Lo genial de la solución que vamos a plantear es que esta solución la vamos a repetir 10 veces, ¿ok? Pero una vez que nosotros aprendamos a hacer ciclos, simplemente metemos esa llamada de esa función dentro de nuestro ciclo y ya, sería exactamente igual. Ah, ok, perfecto. Ok, espero haber respondido tu pregunta. Entonces, lo que les comenté, vamos a ver 4 soluciones. Cada una es mejor que la anterior, ¿ok? Entonces, la versión 1 no vamos a utilizar funciones y todo está en el programa principal, ¿ok? Funciones fue una de las primeras cosas que vimos en este curso, en el módulo 1, pero aquí lo vamos a resolver sin funciones. Y van a ver que el código es bastante grande, que vamos a empezar a copiar y pegar, copiar y pegar. Y lo que yo les dije casi que en las primeras clases, todo lo que nosotros veamos que estamos copiando y pegando muchas veces es un código candidato a ser convertido a una función. Después vamos a crear una función que retorna un diccionario modificado. ¿Ok?
Recuerden que los diccionarios son mutables y se envían por referencia. La única forma de que los diccionarios no se envíen por referencia como argumentos a una función es que ustedes explícitamente, en vez de enviar el diccionario, enviaran diccionario.copy. ¿Ok? De esa manera, ustedes sí están enviando una copia, pero de resto lo que ustedes están enviando es una referencia al contenido de su diccionario y específicamente para este problema es lo que queremos. ¿Ok? Entonces esto es con una función que retorna un diccionario modificado. Después, con una función que retorna un entero y modifica el diccionario por dentro de la función. Ya van a ver un poquito a qué se refiere con este entero, por qué acá devolvemos un diccionario y por qué acá devolvemos un entero y por qué esta versión es mejor. Y de último, con una función que también retorna un entero y modifica el diccionario dentro de la función, pero sin usar condicionales. Aquí vamos a utilizar condicionales y aquí no vamos a utilizar condicionales. Entonces, en pocas palabras, aquí estamos utilizando un poco de todo lo que hemos visto. Código sin funciones, código con funciones, tipos de datos enteros o números, diccionarios, retorno de parámetros en las funciones, paso de variables por referencia, condicionales, sin condicionales utilizando funciones o métodos del tipo de dato. ¿Ok? Entonces, arrancamos. Esta es la primera versión. ¿Ok? Vamos a verla acá y después yo la voy programando. ¿Ok? Entonces, la primera versión es sin funciones. Y de nuevo, ¿por qué esto es malo? Porque eventualmente vamos a ver que estamos repitiendo código que es exactamente igual y que lo vamos a copiar y pegar muchas veces, n veces, específicamente acá 10 veces porque tenemos un número de 10 cifras. Entonces, esto efectivamente no lo podemos tener así. Bueno, ¿qué estamos teniendo acá? Pues en la línea 2 le solicitamos un número al usuario, lo convertimos en entero, un número de 10 cifras. Creamos nuestro diccionario de apoyo como estructura de datos de soporte para resolver el problema. Y lo que les digo, como nosotros queremos ir contando el número, lo que hacemos es empezar a tomar el último dígito de último dígito en último dígito. Tomamos el 9 y lo contamos. ¿Existe en el diccionario? Si existe, lo, lo incrementamos la cantidad de ocurrencias. Si no existe, lo guardamos con una ocurrencia igual a 1. La primera vez el 9 no existe, lo guardamos con ocurrencia igual a 1. El 8 no existe, lo guardamos con ocurrencia igual a 1. El 2 no existe, ocurrencia 1. El 4 no existe, ocurrencia 1. El 2 sí existe, entonces incrementamos el valor de la llave 2, que era 1, ahora es 2. El 7 no existe, lo creamos con valor 1. El 4 sí existe, lo incrementamos el valor para esta llave, ahora es 2. El 8 sí existe, lo incrementamos a 2. El 3 no existe, lo guardamos con 1. Y el 8 sí existe, tenía 2 y ahora tiene 3. Y esto nos va a generar esto, que el 8 esté, que la llave 8 tenga valor 3, que la llave 3 tenga valor 1, la llave 4 tenga valor 2. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer dentro del diccionario o lo que queremos almacenar. Profe, una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Sería tan amable y nos recuerda la diferencia entre las llaves y los corchetes? ¿En qué momento se usan? Sí, es muy buena pregunta, de hecho. Las llaves las utilizas para declarar el diccionario, solamente para declararlo. Los corchetes los utilizas para acceder a, o lo que uno llama indexar el diccionario, ya sea para retornar su valor
o para guardar un valor. ¿Ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿ven bien o necesitan que el código esté más grande? ¿Ven bien así? Un poquitico más grande, profe. ¿Puedes agrandar un poquito Más más, por grande. favor? Sí, por supuesto. ¿Así mejor? Sí, Sí, profe. señor. Ok, Señor. entonces vamos a decir que esta es la versión 1. Entonces, bueno, déjenme hacer esto así. Ok. Tenemos nuestro diccionario conteo y utilizamos las llaves para declararlo. Esto ya es un diccionario. ¿Ok? Si ejecutamos este código, tenemos ya un diccionario, una variable de tipo diccionario sin elementos. Ahora, queremos acceder a los elementos, pues tienen que existir. Queremos crear elementos, para ambos casos utilizamos los corchetes. Por ejemplo, decimos que no recuerdo bien, pero el 3 creo que está una vez, el 8 estaba creo que 3 veces, ¿ok? Y acá estamos ingresando con los corchetes para la llave 3 el valor 1 y para la llave 8 el valor 3. Ejecutamos este código, volvemos a hacer doble clic en nuestra variable conteo y ahora tenemos dos elementos. Este primer elemento y este segundo elemento. Queremos indexar uno de los valores de nuestro diccionario, también utilizamos corchetes. Si hacemos así, obtenemos su valor. Y si hacemos esto, obtenemos también su valor. Entonces, esas son las diferencias entre las llaves y los corchetes. ¿Sí quedó más claro ahora? Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Ok, muy buena pregunta. Profe, o sea que en el corchete vaya almacenado todo lo que hagamos en el conteo de los cuadritos, ¿cierto? Es como donde se almacena todo dentro de eso. Dentro de los corchetes van las llaves. Entonces, o en el caso específico de nuestro problema van los dígitos, ¿cierto? Que vamos extrayendo de nuestro número. Y a esas posiciones les vamos a ir asignando las ocurrencias. ¿Ok? Pero sí, con los corchetes es que accedemos a los datos dentro de los diccionarios, tanto para agregar como para retornar. Ok, continuamos. De nuevo, si van teniendo preguntas, simplemente las van haciendo. Entonces, ok, acá nosotros estamos creando nuestro diccionario con llaves y lo que les dije, ya ustedes a estas alturas saben cómo obtener el último dígito de un número. Dicen número módulo 10, esto les va a dar el último dígito, lo están guardando en una variable de tipo dígito y preguntan si el dígito está dentro del diccionario. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, que el operador IN nos permite preguntar si una llave está dentro del diccionario. Entonces, si la llave está dentro del diccionario, si ya ese dígito se guardó previamente, accedemos al valor de ese dígito y le incrementamos en 1, más igual. ¿Ok? Recuerden que más igual es lo mismo que yo diga con conteo, abro y cierro corchetes, dígito, es igual a conteo, abro y cierro corchetes, dígito, más 1. Simplemente es una versión compacta de autocontar. Si no existe la llave, la creo por primera vez. Entonces acá solamente igualo. Acá es más igual, acá es igual. De esta forma yo estoy agregando dígitos dentro de mi diccionario. Y obviamente tengo que eliminar el dígito que acabo de contar, porque si no, siempre voy a estar contando el último dígito. Entonces digo que mi número, división entera de 10, es igual a mi número y lo actualizo. Pues vamos a verlo. ¿Ok? Entonces, versión 1, vamos a decir acá número es igual a int del input, ingrese un número de 10 cifras, ¿ok?
una vez que nosotros creamos nuestro número, decimos dígito es igual al número módulo 10, ¿ok? De esta manera estamos obteniendo el último dígito. Después decimos, si mi dígito está en conteo, ¿ok? Significa que ya guardé, aunque sea una vez ese dígito. Entonces digo conteo para la llave dígito es igual a esto más 1. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque esto me va a retornar un número, muchachos. Esto es consultar un valor para una llave en el diccionario. Entonces, esto me va a devolver un número y por eso puedo sumar este número con más 1. Y lo que les dije, que esto es exactamente igual a esto. ¿Ok? Si no existe, pues lo tengo que crear por primera vez. Vamos a hacer esto así, porque para que queden activas como las dos versiones más cortas. Otra ventaja de esto es que una vez que ustedes se acostumbran a que el más igual es esto, es muy fácil de leer y miren que se ve de una forma compacta. Y bueno, después tengo que eliminar el dígito de mi número. División entera de 10. ¿Ok? Vamos a probar mi código paso por paso. Primero ejecuto esta instrucción. E ingreso un número de 10 cifras. Voy a ingresar cualquiera acá. No sé cuántas llevo ni siquiera. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 2. ¿Ok? Este es mi número. ¿Ok? Después yo ejecuto esta instrucción y lo que les digo, número módulo 10 me está devolviendo siempre el último dígito. En este caso es el 8. Y lo que estoy haciendo acá es guardarlo en mi variable dígito. Ya tengo una variable dígito de tipo entero que tiene ese dígito. Si yo hago esta pregunta, dígito in conteo, la llave dígito está dentro del conteo, me va a devolver. Ah, bueno, lo siento. Debió haber limpiado primero mi diccionario. Vamos a ejecutar esta instrucción. Está diciendo true porque ya existía en las versiones pruebas que habíamos hecho para aclarar dudas. Ya, limpié mi diccionario, lo estoy declarando y vuelvo a hacer la misma pregunta. Esto me va a decir falso. ¿Ok? Entonces se va por el else y le agrega al dígito, a la llave 8, le agrega el valor de 1. ¿Ok? Ejecuto este código. Vamos a quitar esto. Y miren que ahora mi variable conteo tiene para la llave 8 el valor 1. Pero si yo vuelvo a ejecutar este código sin actualizar mi número, sin eliminar el número, siempre voy a estar parado en el dígito 8 y no es lo que yo quiero. Y otra cosa, ¿por qué tenemos que hacer división entera y no una división normal? Porque si hacemos una división normal, obtenemos esto. Y esto no es lo que queremos obtener. Nosotros queremos solamente la parte entera. Queremos hacer la división, pero quedarnos solamente con la parte entera. ¿Ok? Entonces, por eso es que hacemos nuestra división entera. Y sobreescribimos un número. Miren que acá mi número termina en 8, pero ahora va a terminar en 0. ¿Ok? Ya le eliminamos el último dígito. Y lo que vemos acá, ya esto sumariza el último dígito, pero lo tenemos que hacer para los 10 dígitos. ¿Qué tenemos que hacer? Copiar y pegar esto 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, esto es muy poco óptimo, es propenso a los errores. Si después ustedes mañana necesitan cambiar cualquier cosa, lo que sea, que
ya mi variable no se llama conteo, sino se llama contador, que no sé, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, lo tienen que hacer n veces. Y por eso es que, aunque esta solución resuelve el problema, queremos una segunda versión. ¿Y cuál es? Meter este código en una función para no tener que estar repitiendo esto 10 veces. ¿Ok? Pero bueno, si nosotros ejecutamos si efectivamente copiamos el código 10 veces, es más, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pues esta es la versión 1, o la vez 1, la vez 2, la vez 3. Copio y pego esto 3 veces. Ya voy por la 9 y lo hago una 10ª vez. ¿Ok? Y imprimo conteo. ¿Ok? Vamos a ejecutar este código y vamos a eliminar esto. ¿Ok? Entonces ejecutamos nuestro código. Vamos a limpiar nuestro ambiente y lo ejecutamos. Vamos a ingresar este mismo número para que lo podamos validar. Y miren la respuesta. ¿Ven? Acá tenemos en conteo nuestra solución. El 9 está una vez, el 8 3 veces, el 2 2 veces, el 4 2, el 7 1 y el 3 1. ¿Ok? Entonces, lo que les dije. Este código resuelve nuestro problema, pero si tenemos que cambiar cualquier cosa, ahora esto se llama contador. Miren toda la cantidad de errores que me aparece. Y una cosa es que ustedes lo cambien una vez y otra cosa es que lo tengan que cambiar 30 veces. ¿Ok? 3 veces por cada versión. Entonces, esa es la motivación para nosotros ahora convertir este programa usar funciones. Y que ya no tenga una longitud de 113 líneas de forma innecesaria. Antes de pasar a la segunda versión, preguntas sobre esto. La característica de esa versión es que se repite pues las 10 veces, ¿sí? O sea, ¿habría alguna posibilidad de que se pueda resumir un poco o para eso están las demás versiones? Exacto, para eso están las demás versiones. Esa es la Vale, optimización natural, que una vez que tú te encuentras un código así, tú dices, bueno, pero si este código, código se repite 10 veces, ¿por qué no convertir una función, no crear una función de ese código? ¿Ok? ok. Eh, Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Ok, entonces, la versión 2. En la versión 2 vamos a tomar ese código que se repite 10 veces y lo vamos a meter dentro de una función. ¿Qué recibe que se va a llamar contar? ¿Qué recibe esa función? Pues cada estado del número y el diccionario en donde vamos contando. ¿Ok? Y este diccionario lo recibe y lo retorna, lo recibe y lo retorna, lo recibe y lo va retornando. O simplemente también podemos hacerlo sin retornar, pero bueno. Entonces lo que les digo, vamos a eliminar todo esto, no es necesario. Creamos nuestra función contar, que va a recibir el número de tipo entero, va a recibir conteo, no sé cómo lo están llamando acá,
diccionario, pero bueno, yo lo voy a dejar conteo de tipo dict. Queremos que regrese el mismo diccionario. Y lo retorna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Esta es la versión 2. Pedimos el número, ¿ok? Declaramos nuestro diccionario. Y decimos que conteo es igual a contar del número. Enviamos nuestro número. Enviamos conteo. Y cuando termino el conteo, simplemente actualizamos nuestro número. Y repetimos esto 10 veces. 4, 5. 5 y 5, 10. Y acá imprimimos conteo. Miren que la solución pasó de ser más o menos de 132 líneas a ser más o menos como de 53. Este código ya no se repite 10 veces, sino que estamos llamando a nuestra función 10 veces. Y de nuevo lo probamos, ¿ok? Deberíamos obtener exactamente esta misma solución. Ingresamos el mismo número y efectivamente obtenemos la misma solución. ¿Ok? Pero ¿qué ven raro en este programa o qué ustedes dirían, ¿por qué se hizo así? Yo lo haría de otra manera. Funciona, lo mejoramos. Ahora estamos utilizando funciones. Esto espero que los convenza de las bondades de utilizar funciones cuando un código se repite muchas veces. Pero entonces todavía lo podemos seguir mejorando. Entonces, no sé, ¿a alguien se le ocurre alguna forma de mejorarlo o algo que se sigue repitiendo de forma innecesaria? Profe, no sé si se pueda pues hacer otra variable, bueno, otra función como para meter esa y no tener que llamar a la función otra vez 10 veces para hacerla más pequeña. Si lo podemos hacer, podemos meter todo esto dentro de una función, pero digamos que no nos quitamos el estar llamando cada una de estas dos instrucciones 10 veces. ¿Ok? Lo podemos hacer, podemos tener algo así como aplicación y metemos todo esto dentro de la aplicación y lo hacemos. O meter estas dos instrucciones dentro de otra función, pero a eso voy, a eso voy. La línea que se repite de forma innecesaria es esta. Esta no la podemos eliminar. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros estamos contando. Pero esta sí la podemos eliminar. O no eliminar, la podemos incluir dentro de nuestra función y hacer un pequeño cambio precisamente para no estar repitiendo esto de forma innecesaria. Y esta, muchachos, es la versión 3. Lo que hacemos es que este código lo metemos acá. Ya nuestra función no va a retornar el diccionario, sino va a retornar el número recortado, el número actualizado. Y acá lo que vamos a recibir es nuestro número. Y miren precisamente lo que les decía, que cuando nosotros tenemos código como repetido, en este caso tenemos repetido esto, y tenemos que hacer una actualización, nos toca hacerla de una u otra manera manual. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros siempre queremos evitar, tener que hacer muchas modificaciones manuales. Y bueno, acá. Ahora mi programa tiene 44 líneas. Y bueno, si lo quieren aún más compacto, podemos eliminar estas, ¿ok? Pero bueno, estas no importan mucho, pero quizás así es un poquito más legible.
Y esto está 10 veces, desde la 24 hasta la 33. Perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá, muchachos? Bueno, ahora mi número empieza de la misma longitud, de 10 dígitos. Enviamos el número. Aquí enviamos el número de 10 dígitos. ¿Ok? Enviamos el número de 10 dígitos. Aprovechamos la propiedad de los diccionarios de que se pasan por referencia y lo que nosotros estamos actualizando acá adentro ya deja nuestro diccionario actualizado. Por lo que les decía que este paso en la versión 2 de asignar, de retornar el diccionario, realmente no es necesaria. No es necesario retornar el diccionario porque los diccionarios ya se pasan por referencia. Y al pasarse por referencia, si se modifican dentro de la función, se están modificando fuera de la función. De hecho, lo que se pasa es la referencia al contenido del diccionario. ¿Ok? Entonces, esto era algo que teníamos que eliminar, pero bueno, al crear por primera vez la función fue lo primero que se nos ocurrió. Está bien, pero después nos damos cuenta de que lo podemos hacer un poquito más óptimo. Si lo quisieran hacer hasta un poquito más, ustedes dicen, bueno, es que actualizo el número y lo retorno, pero yo no hago ninguna otra acción con mi número. Ustedes pueden directamente hacer esto acá, sí. ¿Ok? Antes de que va a retornar su función, la división entera del número entre 10. Lo realiza primero esta operación y después lo retorna. ¿Ok? Entonces, acá ustedes están enviando un número de 10 y el diccionario vacío. Se recibe un número de 9 dígitos. Ahora envían un número de 9 dígitos y reciben uno de 8. Envían el de 8 y reciben el de 7. Y finalmente envían un número de un dígito y reciben un número sin valor. ¿Ok? En ceros, mejor dicho. ¿Ok? Porque van a dividir cualquier dígito entre 10 de forma entera y un dígito dividido entre 10 de forma entera es 0. Y vamos a decir aquí, vamos a imprimir también el número, pues como para que me crean. Volvemos a probar nuestro programa. Volvemos a copiar el mismo número y obtenemos la misma respuesta y lo que les digo, este 0 es cómo quedó su número en 0, porque le fuimos quitando dígito por dígito, dígito por dígito. Entonces ya esta es una muy buena solución. Esta ya es una muy buena solución. Vamos a hacer una última actualización que es la versión 4, pero ya esta es una muy buena solución. Estamos utilizando buenas prácticas. El código que se repetía lo ingresamos dentro de la función. Repetimos muy poco código, solamente estas llamadas. Y lo que preguntaba su compañera al principio es muy diferente esta solución para un número de 10 o para 10.000, de 10 dígitos o 10.000 dígitos. En este momento es prácticamente igual. La diferencia es que acá ustedes están poniendo 10 líneas de forma manual, estas 10 instrucciones de forma manual, pero si lo tuvieran que ejecutar 10.000 veces o n veces, lo meten dentro de un ciclo. Y al final les voy a mostrar cómo hacerlo. Siempre trato de como que no mostrarles como conceptos avanzados en los módulos actuales, pero lo voy a hacer para que pues aclarar por completo la duda y para que vean lo sencillo que es. Bueno, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Y de nuevo, ¿qué harían distinto? Y espero que por favor intervengan algunos de ustedes. Mientras que yo voy revisando acá unos mensajes. En esta versión no se podría, digamos, usar algún tipo de ecuación. ¿Cómo así? Digamos aquí lo que se hace es línea por línea
ir quitando una cifra, ¿sí? Entonces, Ujú. digamos, es decir, hacer como tal, no sé, una ecuación en donde se retiren, digamos, las ocho líneas directamente. O sea, en vez de ir retirándolo uno menos uno, sino hacer como algún tipo de resta. O sea, sí, quitarle tantas cifras de uno. Mm, no te entendí tan bien, para ser honesto, pero no podemos hacer una ecuación como tal en donde esté como paralelizado el asunto, porque si el número tiene, por ejemplo, cuando nosotros vamos a contar el 8, perdón, necesitamos saber cuántas veces previamente ha aparecido. ¿Ok? Necesitamos saber que ya apareció una vez para la siguiente, perdón, el 8 para la siguiente vez decir que hay 2 y la siguiente vez decir que hay 3. Entonces, eso le da secuencialidad a la solución. ¿Ok? Tenemos que ir dígito por dígito, dígito por dígito. Si no existe, decimos que está una vez. Si sí existe, decimos que está más una vez de Ok, lo que ya es estaba. decir, que la ecuación hace que oculte la cantidad exacta de los números que se repiten. Sí, sí. Y cuando dices ecuación, estoy tratando de pensar en algo como paralelo, en donde las ecuaciones están compuestas por términos. Y ahí lo que tú dices, no podríamos saber, no sabríamos este dígito cuántas veces está porque nos ha contado otras veces antes. ¿Ok? Entonces, esta es una buena forma de resolverlo. ¿Ok? Vale, gracias. Profe, Con gusto. mm, Sí. ahora otra vez, digamos, si mi compañera dice que una ecuación no se podría, digamos, decir que n más uno, donde n es 8 por decir así, como un dígito, y pues teniendo en cuenta que si encontramos n, si sería 8 y se le suma uno, no se puede de ninguna manera generar una ecuación de esa forma. Es que no sé si me haga entender, porque, o Pero sea, es el que programa, hasta ahora no hemos visto nada de ecuaciones. No hemos visto en Python nada de ecuaciones. Entonces, no, las ecuaciones no se manejan, no se traducen literalmente a los lenguajes de programación. Hay paquetes que te permiten trabajar ecuaciones como ustedes las están pensando, pero un problema como este no se puede crear como una ecuación del problema, porque nosotros no estamos tratando como que de predecir un valor y a partir de una x o un valor z a partir de un x y un y. Lo que nosotros queremos hacer es ir contando dígito por dígito cuántas veces están. ¿Ok? listo, profe, ya. No sé si los estoy convenciendo o no, No, o si no, profe, siguen con la duda. ya entiendo, no, no, ya entiendo mejor. Ojo, son totalmente válidas sus preguntas, son totalmente válidas, solo que las estoy tratando como que de analizar. Pero no, este problema digamos que lo resolvemos de esta manera y los problemas que ustedes van a tener en su proyecto también son similares a estos, ¿ok? En donde tienen que utilizar diccionarios para almacenar información, tienen que consultar elementos de su diccionario para tomar decisiones, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿a alguien más se le ocurre algún otro cambio que pudiéramos hacer? Y ya, pues aquí prácticamente se los dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la versión 4 con respecto a la versión 3? La Que condicional. no tiene condicional. Ok, que no tenga condicional. ¿Y se les ocurre alguna forma en que podemos eliminar el condicional de esta función?
muchachos. Estoy respondiendo a un mensaje, pero ¿a alguien se le ocurre cómo podemos eliminar este condicional a través de algo que hemos aprendido ya y que mejore nuestra solución de alguna manera? No recuerdo. Ok. ¿Alguien más? No, profe, realmente no. Ok. Lo que vamos a utilizar es el método get. El método get. Ese lo vimos en la clase pasada. El método get lo que nos permite es retornar el valor de una llave y si no existe esa llave, retornar un valor por defecto. ¿Ok? Entonces, primero voy a escribir acá cómo lo vamos a hacer y después elimino este código. ¿Ok? Lo voy a hacer de esa manera para que ustedes puedan comparar. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a decir conteo en la posición dígito, o mejor dicho, vamos a hacerlo primero en dos pasos. Ocurrencia es igual a conteo.get de dígito. ¿Cuál creen que debería ser el valor por defecto? 1. 10. 1 es un buen valor. 1 es un buen valor. Lo único es que estamos diciendo que si el número no existe, existe una vez. ¿Ok? Y normalmente queremos incrementar lo que ya hay. Entonces, es mejor 0. Y después sumamos un 1. Y acá guardamos ocurrencia. Lo que estamos haciendo acá, muchachos, es que nosotros vamos al diccionario y le decimos, ¿existe esta llave? Si existe, retórname el valor y guárdamelo en esta variable. Si no existe, retórname 0. Y a esto, súmale un 1. ¿Por qué? Porque si ya existe, le sumo un 1, que es esto. Si no existe, digo que está 0 y cuando le sumo un 1 es esto. ¿Ok? Entonces, en esta versión compacta y digamos bastante elegante, ustedes ya están manejando el condicional. El get lo maneja por ustedes con este valor por defecto. Lo repito. Con el get están preguntando, consultando el valor de esta llave. Si la llave existe, se retorna su valor. Y acá estaría su valor. 1, 2, 3, 4, etcétera. Y se le suma 1, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, incrementar. Ya estás una vez, ahora eres la 2. Ya estás 2 veces, ahora eres la 3. Ya estás 3 veces, ahora eres la 4. ¿Ok? Y si no existe, pues yo digo que está 0 veces. Y cuando le suma 0, 1, me da 1. Y eso es lo que yo guardo acá. Entonces, ocurrencia ya va a tener cuántas veces está este dígito. La primera vez es 1, la segunda vez existe y es 2, la tercera vez 3, etc. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a guardar en dígito. ¿Cuál es la versión un poquito más compacta? Pues de nuevo, si yo no voy a hacer más nada con esta variable, bueno, voy a eliminar esto. Si yo no voy a hacer más nada con esta variable, lo pongo acá. Y ya. Ahora mi función es prácticamente de solo 3 líneas. Y mi programa ya no es de 132 líneas como fue inicialmente, sino de 31 y realmente es hasta de menos porque estamos empezando en la línea 10. Entonces, con la función get, muchachos, muchas veces podemos evitar condicionales. ¿Por qué? Porque ¿para qué utilizamos los condicionales y el operador in? Precisamente para saber si la llave está o no.
Ok, vamos a echar esto un momentico para atrás. Entonces, y vamos a comentar mejor esto. Entonces, nosotros con el if y el in, lo que estamos consultando es si la llave existe. Y si la llave existe, le estamos sumando a 1 al valor actual. Entonces, ese es el camino que toma la función get si esta llave existe. Si esta llave existe, la función get retorna 1, 2, 3, 4 y se le suma un 1. Y a este nuevo valor es lo que se está guardando en esta llave. Y si no existe, pues el get retorna el valor por defecto que es 0, se le suma un 1 y lo actualizamos. ¿Todos lo ven o a alguno les parece muy raro o no les queda, o no sé, o... es importante decirles también, si alguien iba a decir algo. Bueno, es importante Profe, comentar ¿puedes hacer otro ejercicio? La verdad estoy como confundida. con respecto a qué, a todo o al get. Sí, en general, como todo el ejercicio, sí, señor. Bueno, no puedo hacer otro ejercicio. Este era el ejercicio que teníamos para hoy, pero sí te puedo volver a explicar lo que gustes, ¿ok? Lo podemos volver a repasar. Ok, profe, gracias. Entonces, muchachos, acá, como les digo, estamos manejando todos los conceptos, prácticamente todos los conceptos que hemos visto, funciones, variables enteras, variables de tipo diccionario. Cuando nosotros hacemos un if dígito in conteo, esto retorna un booleano, ¿ok? Estamos incrementando variables, estamos utilizando métodos de, de estructuras de datos, estamos haciendo divisiones enteras y bueno, con este ejercicio prácticamente tienen todo como el contenido para que ustedes puedan hacer su proyecto. De todas formas, el proyecto es para entregarse, si mal no recuerdo, el 12 de mayo. ¿Ok? Sí, el 2. Entonces, el 12, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿el proyecto como viene en esqueleto, toca completarlo o se puede hacer de cero? Lo puedes hacer de cero, pero si ya tienes el esqueleto, es como código adelantado, ¿no? Al que le puedes sacar provecho. Entonces, mi Ok, sugerencia es que continúen a partir del esqueleto, pero si se sienten más cómodos partiendo desde cero, lo pueden hacer de cero. ¿Ok? ok, Entonces, gracias. lo que les quería aclarar al principio era de que lo hagan con if o lo hagan con get, ambas son muy buenas soluciones. ¿Ok? Con el get es un poquito más compacto, pero ni mucho menos estamos esperando que sí o sí utilicen el get. Este if no tiene nada de malo, ¿ok? Entonces, esta también es una solución completamente válida. Vamos a probar, como siempre siempre les digo, hay que probar y hay que probar y hay que probar el código. Y perfecto, obtuvimos el mismo resultado. Miren que acá lo busco y las 4 cadenas son iguales. Bueno, esta es la versión 4. Y ya como escenas post créditos, les voy a explicar cómo lo haríamos si necesitáramos hacerlo para un número de n dígitos, que no sabemos a priori cuántos dígitos tiene. Puede tener tanto 2 como puede tener 100 o 1000 dígitos o cifras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos ciclos. Los ciclos los vamos a ver en detalle en el módulo 3. Ahorita solamente se los voy a mostrar para que los conozcan, para que les pierdan quizás el miedo, como un spoiler alert, pero no se preocupen, no espero que lo entiendan, solamente les quiero mostrar las bondades, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es que pues necesitamos saber de cuántas... Claro, el ciclo del Y y el do Y, ¿cierto?
Sí, necesitamos utilizar ciclos. Y aquí voy a utilizar simplemente podemos hacerlo tanto con for como podemos hacerlo con un while. En este caso lo voy a hacer con un while, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es decir así, while, mientras que mi número sea mayor a 0, hago algo. ¿Qué hago? Esta instrucción. Y listo. Puedo eliminar todo esto. ¿Qué está haciendo esta instrucción? Esta instrucción lo que está diciendo es, repite lo que está dentro de ella. Miren que es similar al if o no similar, pues tiene una estructura similar en que uno hace una pregunta y después se ejecutan instrucciones. La diferencia es que el if uno pregunta y se ejecuta esto una sola vez. En cambio, los ciclos lo que te dicen es ejecuta todo lo que esté indentado dentro del while hasta que la condición sea falsa. Mientras que la condición sea verdadera, yo voy a... O sea que en el while ya debemos saber cuántas veces tiene que correr el programa, ¿cierto? No es necesario, porque acá lo que le estamos pidiendo es que el número sea mayor a 0. Y se acuerdan que a medida de que nosotros vamos contando dígitos, le vamos quitando esos mismos dígitos al número y se va convirtiendo en 0. Y llega un momento cuando ya se ejecutó la última vez, el número ya es 0. Entonces regresa al while y el while pregunta, ¿número es mayor a 0? No, es igual a 0. Entonces es falso y termina. De esta manera, a priori no sabemos cuántas líneas tiene nuestro código. Entonces, pues yo elimino esto. Ahora mi solución tiene, no sé, como 13 líneas y lo apruebo. ¿Ok? Y vuelvo a ingresar el mismo número. Obtengo la misma respuesta. Pero ¿qué pasa si mi número está 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o 5 veces? Funciona perfecto. ¿Ok? Ahora, como lo ejecuté 5 veces, ya el 9 no está una vez, sino 5 veces. El 8 no está 3 veces, sino 15. El 2 no está 2, sino 10. El 4 no está 2, sino también 10. El 7 no está 1, sino 5. Y el 3 no está 1, sino 5 veces. ¿Ok? Pero obviamente acá yo puedo poner cualquier número. También puedo poner números pequeñitos como 1, 2, 3. Y obtengo esto. Y si yo pongo un número como 0, no ejecuto nada. ¿Ok? Porque acá estoy asumiendo de que quiero dígitos, un número mayor a 0. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra quinta solución. Como se dan cuenta, es una solución muy compacta. Ya no necesito saber cuántas veces, cuántas cifras o cuántos dígitos tiene mi número para repetir mis instrucciones esa cantidad de veces. Y esta es la motivación para utilizar los ciclos. Son súper útiles y hay problemas que solamente se pueden resolver a través de ciclos. ¿Ok? Pero, como les dije, esto era solamente como para que ustedes lo conocieran. Lo que nosotros esperábamos era que ustedes llegaran a esta solución, a una de estas dos. Y pongo esto aquí abajito. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas? Profe, o sea que eso aplicaría como lo que decía la compañera, cuando es un número bastante grande, o sea, serviría Correcto. mucho. ¿Sí? Sí, ahí en O- ese caso su número puede tener 10,000 cifras, puede tener las cifras que ustedes quieran y este código lo va a resolver perfecto. Pero el punto más importante es lo que les dije, que esta función es la que realmente está resolviendo el problema. Y yo le estoy llamando la cantidad de veces que dígitos tenga el número. Pero cuando yo tengo ciclos, yo pienso el ciclo en función de la condición en donde yo digo, quiero repetir esto hasta que ocurra algo que yo ya sepa que no lo tengo que repetir más. Y en este caso es que el número, mientras que el número sea mayor a 0, yo lo quiero repetir. Cuando ya no sea mayor a 0, no quiero hacer más nada. Pero es exactamente el mismo código. Simplemente que esto lo metimos dentro de un ciclo y ya. ¿Ok? De ahí la importancia de que ustedes resuelvan el problema bien.
porque una vez que ustedes resolvieron el problema bien, de nuevo, ya sea por if o por el get, ya la cantidad de veces que ustedes llamen esto depende de las cifras, o cuando esto es hasta n, lo meten en un ciclo y ya. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Profe, pero ahí, por ejemplo, el número no puede llevar ningún cero. Sí puede llevar ceros, sí puede llevar ¿Sí ceros. puede? Lo que nosotros en este caso particular, no queríamos hacer, o bueno, está bien, vamos, tú quieres que si tengo un cero diga que es el cero. Lo que pasa es que cuando el número es cero, lo podemos hacer de esta manera, mira. Voy a quitar esto un momentico. Decimos que mientras que sea mayor a -1. En este caso, él me debería tomar el 0. Vamos a probarlo. Sí, exacto. No, se me quedó. Porque lo último que el número me va a devolver es 0. No, ¿sabes qué? Yo lo haría, en este caso yo lo haría, lo resolvería como de una manera bien polite. Yo pregunto algo así. Si mi número es mayor a 0, que entre en este ciclo. Si no, si mi número es igual a 0, pues le digo que conteo en 0 es igual a 1. Y si no, significa que mi número es negativo, ¿cierto? Si es mayor que 0, voy por acá. Si es igual a 0, digo que el 0 está una vez. Y si no, digo, no se aceptan números negativos. ¿Ok? Quizás esta sería la mejor opción. Ejecutamos esto. Si ponemos un número así, obtenemos lo que esperamos, que el 2 esté una vez y el 1 está dos veces. Si ingresamos 0, decimos que el 0 esté una vez. Y si ingresamos -1, nos aceptan números negativos. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros realmente validamos las posibles opciones. En este caso, nos está pidiendo que el número sea de 10 cifras. Él nos va a contar los ceros, ¿ok? Siempre y cuando los ceros estén dentro del número, no estén a la izquierda, porque si están a la izquierda, realmente el número no es de 10 cifras, es de menos cifras, ¿ok? ¿Qué opinas? Sí, señor. Ahora sí. Sí, es que me quedaba la duda de que si uno mete un cero, de pronto pues salía error en el programa. Pero pues, si no lo Sí, metía después al lado derecho. no lo puedes ingresar. Lo que esto estaba fallando es si el número era exactamente a 0. Lo que pasa es que el 0 siempre dividido entre 10 va a dar 0. Entonces, esto siempre va a dar 0 y se nos iba a quedar como en un bucle infinito. Pero bueno, de esta manera validamos las posibles opciones. No tenemos que llamar a nuestra función si el número es 0, ya sabemos qué es esto. Si el número es negativo también, tampoco tenemos que llamarla, solamente cuando el número realmente es mayor a 0 en este while. ¿Ok? Señor. Ok. Más preguntas, comentarios. Profe, o sea, generalmente se utiliza la versión 4 siempre y cuando sean con dígitos o cifras o en general. ¿Cómo así? Como para este problema, ¿cuál es la opción que... no- O sea, tú dices que es la versión 4 la que hay que manejar, ¿sí? Que es como la que más simplifica la operación. Sí, lo que pasa es que en esta versión 4 y en la versión 3 estamos Ajá. resolviendo el problema de la forma correcta. Y no solo eso, sino que nos permite, dado un caso en el que necesitáramos cambiar de números de 10 cifras a n cifras, ya nuestra función no la tenemos que modificar.
Y eso es lo que nosotros siempre tratamos de buscar, crear funciones que hagan su trabajo correctamente y que no la tengamos que modificar más adelante. ¿Ok? Entonces, para este problema específico, lo que yo les decía es que la versión 3 o la versión 4 son muy buenas soluciones. ¿Ok? En este caso específico, en donde estamos pidiendo que resuelva, que cuente la cantidad de cifras para un número de 10 cifras. ¿Ok? No sé si respondí tu pregunta o esperabas otra cosa. Sí, sí, señor. Pero entonces lo que tú dices, ¿es solamente para cuando hay cifras o también se aplica para otro tipo de problemas? No, este problema es, estas soluciones específicamente para cuando tienes que hacer, contar 10 cifras. ¿Qué es lo que pasa? Porque este problema es importante, porque estamos utilizando todas las cosas que usualmente ustedes van a utilizar para resolver otros problemas. ¿Ok? ¿Qué era lo que yo les decía? Vamos a modificar esto. Imagínate que tú quieres contar más bien las... bueno, lo que pasa es que voy a tener que utilizar ciclos. Pero si tú quisieras más bien contar la cantidad de letras que hay en una palabra, tú vas a utilizar prácticamente el mismo código. ¿Ok? Vas a utilizar prácticamente el mismo código, en donde tú vas a utilizar un diccionario y en el diccionario las llaves son las letras del abecedario y si la letra existe la incrementas, si no existe la guardas con 1, ¿ok? Entonces, es por eso les estoy mostrando este ejercicio y le estoy como que tratando de resaltar las características y las bondades que él tiene. Pero esta es una solución para el problema que planteamos al principio. Cada problema tiene su propia solución. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Más dudas o consulta o comentarios? Profe, sí tengo una duda. Hmm. ¿Debemos de hacer las 4 versiones, profe, en el proyecto? No, 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 ¿O no, no. No, no, ustedes solamente van a hacer una versión que resuelva el problema. ¿Ok? ok, La profe, gracias. primera, obviamente, lo que les estamos tratando de motivar es que logren llegar a las versiones óptimas. ¿Ok? Pero lo realmente importante es resolver el problema. Una vez que ustedes ya lo resuelven, lo optimizan. Profe, ¿Qué fue lo y que si ya queremos voy, ya usar, voy, ya voy, ya voy, ya te doy la palabra. Que lo que precisamente les queríamos mostrar es que un proceso de resolver problemas usual es este. Arrancan a resolverlo y posiblemente la versión que ustedes generan es la 1 y después se dan cuenta de que este código se repite y llegan a la versión 2. Y cuando están en la versión 2 se dan cuenta de que esta parte de abajo, número igual a número igual a 10, igual no, división entera 10, también se repite y le incluyen dentro de la misma función. Y una vez que ustedes llegan a esta función, se dan cuenta que el if, else, se puede modificar por un get y llegan a esta versión. Pero este es el proceso ideal. ¿Ok? Lo realmente importante en su proyecto es que resuelvan los problemas y cuando los validen, como yo acabo de hacer acá, que valide muchas veces las funciones, les dé los resultados correctos. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta, María? Sí, señor. Ok. Y ahora creo que era Jainer el que iba a preguntar o comentar algo. sí, profe, en el caso de que yo quiero usar otro módulo, simplemente hago otra entrada de datos, un input, y ahí lo pido por consola, ¿cierto? Para que lo haga, ¿o no? ¿Me repites la pregunta? Disculpa. Por ejemplo, si no quiero que se divida en 10 cifras, sino con otro número n, hago un input Sí, y por entrada de datos para que me lo haga, la operación, ¿cierto? exactamente. En su proyecto, ustedes separarían esto de esto. ¿Ok? Lo separarían. Acá ustedes crearían un módulo en donde ustedes tienen esta función, le ponen un nombre, acá ustedes van a importar su módulo
que le ponen un alias y acá ustedes llaman a sus funciones. ¿Ok? Lo podemos hacer si ustedes quieren. Vamos a guardar esto en la clase 8. No existe. Ok. Entonces vamos a ponerle aquí, no sé, cualquier nombre. Módulo de funciones. ¿Ok? Es el nombre que le pongo. Acá está su función. Y ustedes acá importan su módulo de funciones. Tienen que guardar esto en el mismo lugar. Esta es mi consola de usuario. Ya esto existe. Y acá ustedes es puro m.contar. Esto puede ser también otra función que sea ejecutar conteo y recibe el número de tipo entero y no retorna nada. Todo esto va dentro de su función. ¿Ok? Y lo que es más, esto también puede ir acá sin ningún problema y no recibe esto nada, porque lo que siempre les hemos dicho es que en los módulos no van input ni print, ¿cierto? Simplemente van funciones y en las consolas sí van los input y los print y ustedes acá ejecutan su función. Y por ahora voy a borrar esto. Y ya, entonces esta función ejecuta esta ejecuta esta y esta llama a esta. Y lo probamos. Ponemos cualquier número acá. 3, 7, 8, 9 y 10. Y acá está. ¿Ok? Entonces, pues esto es lo que nosotros esperamos que ustedes hagan en el proyecto y cómo resuelvan siempre sus laboratorios y sus proyectos, separando su código en la consola de usuario, en donde están los print y los input, y acá solamente están las funciones. ¿Ok? ¿Eso responde tu pregunta, Jainer? Sí, señor, muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas o dudas? No, señor. Ok, entonces, bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. La clase del viernes vamos a ver en detalle el proyecto. Voy a tratar de explicarles todo lo que tienen que hacer, darles consejos de cómo resolver los problemas, pero sí les digo de antemano que para que puedan resolver el proyecto tienen que ir dominando todos estos conceptos. Entonces, les sugiero que a los que no tengan tan claros estos conceptos vean los videos de la clase de ayer y el de hoy. Hoy subo este video para que ustedes ya lo tengan disponible y el viernes les explico el proyecto y ya empieza a correr el tiempo para que lo resuelvan. Lo que les comentaba está hasta el 12. Estaba viendo acá, bueno, hasta el 12. La entrega, ¿ok? Entonces, bueno, con esto termina la clase. Gracias por asistir. Paro de grabar y si alguno de ustedes tienen más dudas o temas logísticos del curso, se quedan y les trato de aclarar esas dudas. Hasta luego.